De veras que a veces el chiste se cuenta solo y qué bonita es la amnesia política en México. Y hoy te presento a Rosario Robles, la responsable del escándalo de corrupción más sofisticado del siglo, la estafa maestra. Y resulta que hoy, en pleno 2026, el PRI y Alito Moreno y ella se reencuentran, nombrándolo a nada más y nada menos que la gran defensora del pueblo, del voto y de la democracia. Mientras millones de familias mexicanas sufrían pobreza extrema y dependían de un plato de comida para sobrevivir, un grupo de genios del PRI orquestaba el robo del siglo. Usaron el hambre de un país entero como caja chica para desaparecer miles de millones de pesos y financiar sus campañas políticas, y como una mujer acusada de saquear a los más pobres pasó de estar tras las rejas a ser reciclada de nuevo por el PRI. Bienvenidos al círculo de la impunidad mexicana. Y para entender el fraude de Rosario Robles hay que entender el mecanismo perfecto de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Un truco de magia financiera bautizado por el periodismo como la estafa maestra. Robles, una figura que venía de la izquierda mexicana, fue colocada al frente de la Sede Sol, la secretaría encargada de combatir la pobreza. El plan fue brillante pero perverso, diseñado para burlar las auditorías. El gobierno federal no podía darle dinero directamente a empresas fantasma sin encender las alarmas de las licitaciones públicas, así que usaron un vacío legal que permitía contratar directamente a universidades públicas. Al menos 11 dependencias de gobierno y 8 universidades públicas se convirtieron en cómplices. Las secretarías firmaban convenios millonarios con las universidades para supuestos servicios sociales y despensas. Las universidades cobraban una jugosa comisión y luego subcontrataban a una red invisible. 128 empresas fantasma que solo existían en papel. El operador principal de Rosario fue su oficial mayor, Emilio Cebadúa, quien años más tarde intentaría deletar el esquema ante la fiscalía para él no ir a la cárcel. La simulación fue brutal. Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación demostraron que se desviaron más de 7,670 millones de pesos públicos. Lo más indignante es de dónde salió el dinero. Más de 2,000 millones fueron saqueados directamente de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa destinado a los municipios más marginados del país. Para la Sedesol y la Sedatu de Rosario Robles no fueron las únicas involucradas. La investigación demostró que el mismo esquema con empresas fantasmas se replicó en otras áreas clave del gobierno de Enrique Peña Nieto. Estuvo metido Emilio Lozoya en Pemex, Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicación y Transportes, e incluso secretarios como Emilio Chaifet y directores de organismos públicos como Alfredo del Mazo. El PRI utilizó al Estado literalmente como un cajero automático. ¿Y a dónde fueron parar esos miles de millones de pesos? Cuando los periodistas rastrearon los domicilios fiscales de las empresas que supuestamente entregaron comida y apoyos, encontraron terrenos baldíos, casas abandonadas y departamentos habitados por la misma gente pobre a los que se suponía que tenían que ayudar, que ni siquiera ellos sabían que eran los dueños de estas empresas millonarias. Las declaraciones de los propios involucrados apuntaron a que el destino final de este botín histórico fue el financiamiento ilegal de campañas políticas del PRI para retener gubernaturas y asegurar la sucesión presidencial. En el 2017, 2 investigaciones periodísticas exhibieron el fraude al mundo entero. En la opinión pública, Rosario se convirtió en el rostro del saqueo y de la corrupción. En agosto del 2019, bajo el nuevo gobierno, Robles fue encarcelada y acusada de ejercicio indebido del servicio público. El entonces ya expresidente Peña Nieto la había defendido públicamente años atrás con la polémica frase: "No te preocupes, Rosario". Robles pasó 3 años tras las rejas en prisión preventiva. Parecía que la impunidad finalmente se rompía. Pero en México la justicia penal suele ser un teatro político con funciones temporales. En agosto del 2022, Robles salió de prisión. Comenzó entonces una batalla legal donde los jueces determinaron que las omisiones de Robles no debían castigarse por la vía penal, sino únicamente por la vía administrativa. Y el carpetazo definitivo llegó cuando los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmaron por unanimidad la absolución total de los cargos criminales. Recuperó su libertad absoluta sin haber reparado un solo peso del daño y asegurando ser una perseguida política, mientras que los grandes nombres del PRI y del PAN, que usaron esquemas similares, siguieron intocables. Rosario Robles quedó libre de culpa penal, pero los 7,600 y pico de millones de pesos del pueblo mexicano nunca regresaron.
Al saquear los fondos contra la pobreza, condenaron a comunidades enteras al olvido, al hambre crónica y a la falta de un futuro digno. Los políticos del sexenio de Peña Nieto usaron el dinero de los más necesitados como una caja chica para retener el poder, confiando en que el tiempo borraría las huellas. Por eso no hay que olvidar. Pero la historia no termina con su libertad. El descaro de algunos partidos mexicanos siempre encuentra un nuevo acto. Y en marzo del 2026, Robles reaparece públicamente de manteles largos. Y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, la cobijó en la sede central del PRI para nombrarla coordinadora nacional de la Red Ciudadana para la Defensa de México. Así es, la misma mujer señalada de robarse 7,600 millones de pesos de la gente más pobre y que terminaron las campañas del PRI, ahora fue elegida por el mismo PRI para defender el voto y cuidar la democracia de cara a las elecciones intermedias del 2027. El PRI la convirtió en pilar de su estrategia territorial. Y la mujer y el partido que operó la estafa maestra se reencuentran y la presentan como inspiración. El cinismo cerró su círculo perfecto y dicen que el PRI sí sabe gobernar. México no puede seguir pagando el precio de la amnesia colectiva. Cada vez que permitimos que un escándalo tape al anterior, nos volvemos cómplices de la destrucción de nuestra patria. La tragedia de la pobreza en México no es la falla de recursos, es la abundancia del cinismo, la impunidad institucionalizada y un desprecio absoluto por la vida de los más vulnerables. Que la memoria sea nuestra mejor defensa, que el dolor de ver un país saqueado nos dé la fuerza para decir nunca más. Y a ti que me estás viendo en México o en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, te pregunto, ¿qué opinas tú de que la Suprema Corte la haya absuelto de todos los cargos? ¿Qué opinas de que el PRI la haya reciclado a Rosario Robles para encabezar su red de defensa del voto hoy día, después de todo su historial? ¿Crees que es el tiro de gracia para la credibilidad de la oposición? Te pido por favor que compartas este video para que las nuevas generaciones entiendan las verdaderas historias políticas de México. Déjame tu opinión aquí en los comentarios, te pido un like, un follow y nos vemos en el próximo video.